Mi novia prometió estar a mi lado durante mi lucha contra el cáncer, pero me dejó cuando más la necesitaba. Mi nombre es Ethan, tengo 32 años, y el año pasado mi vida dio un giro completo cuando me diagnosticaron cáncer. Todavía se siente surrealista incluso decirlo. Crecí en un pequeño pueblo en Ohio, mi familia no era exactamente material de Hallmark, mi padre se fue cuando tenía 6 años, y mi madre falleció cuando estaba en la universidad. Ella tuvo un derrame cerebral, y fue rápido, un día estaba aquí, y luego no, ese tipo de cosas te cambian, ¿sabes? Aprendes a no depender demasiado de nadie porque la gente puede desaparecer así como así que sí, siempre he sido un poco solitario, no tengo hermanos ni primos con los que hable, y la mayoría de mis amistades son superficiales, no porque sea antisocial ni nada, sino porque la vida simplemente aleja a las personas. Mi familia terminó siendo las personas que elegí dejar entrar en mi vida, y durante los últimos 3 años, esa persona fue Emily. Emily y yo nos conocimos en una barbacoa de un amigo. Ella era el tipo de persona que podía iluminar una habitación. Recuerdo que llevaba un vestido de verano amarillo brillante, y se reía de todos mis chistes tontos. Hicimos clic de inmediato, y al final de la noche, ya estábamos planeando nuestra primera cita. Las cosas se movieron rápido, pero nunca se sintió apresurado. Ella era todo lo que pensé que necesitaba, divertida, inteligente y siempre dispuesta a una aventura. Pasábamos los fines de semana explorando pequeños pueblos al azar, buscando los mejores tacos, o simplemente pasando el rato en el sofá con programas de telerrealidad malos. Era el tipo de persona que te hacía sentir como el hombre más afortunado con solo estar con ella. Cuando recibí mi diagnóstico, ella fue la primera persona a la que se lo dije. Era tarde en la noche, y estábamos sentados en el sofá viendo algo. No podía concentrarme porque acababa de recibir la llamada de mi médico ese mismo día. Sentía que mi pecho se iba a hundir, y recuerdo haber soltado: tengo cáncer. Emily no se asustó. No lloró ni intentó consolarme con palabras sin sentido, simplemente me tomó la mano y dijo: superaremos esto. Ese fue el momento en que me di cuenta de cuánto la amaba. Las primeras semanas después del diagnóstico fueron un borrón, hubo tantas citas, escáneres, análisis de sangre, consultas, y todo se sentía como un laberinto sin fin sin salida clara, pero Emily estuvo allí para todo, hizo las preguntas que yo estaba demasiado abrumado para pensar. Tomó notas durante las reuniones con los médicos, e incluso buscó en Google tratamientos hasta altas horas de la noche. Cuando comenzó la quimioterapia, fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente difíciles. No voy a endulzarlo, la quimioterapia apesta, es como si tu cuerpo decidiera declararse la guerra a sí mismo. Tenía náuseas las 24 horas del día. Los 7 días de la semana, no podía comer, no podía dormir, y cada vez que me miraba en el espejo, apenas me reconocía. Emily se convirtió en mi roca durante ese tiempo, se aseguraba de que comiera, incluso si solo era un par de bocados de tostada. Descubrió cómo hacer estos batidos que estaban cargados de nutrientes pero que no sabían a basura pura. Una noche, recuerdo estar acostado en la cama después de un tratamiento particularmente duro. Me dolía todo el cuerpo y sentía que iba a vomitar cada 5 segundos. Emily se metió en la cama conmigo, me rodeó con sus brazos y comenzó a contarme algunas historias ridículas que le sucedieron en el pasado. Me reí tanto que casi olvidé lo miserable que me sentía. Tenía esa forma de hacer que el mundo se sintiera menos pesado, aunque solo fuera por unos minutos. Hubo otra ocasión en la que estaba demasiado débil para levantarme de la cama, y ella pasó todo el día trayéndome agua y esponjando mis almohadas. Tampoco eran solo los grandes gestos, dejaba notas adhesivas en el refrigerador con pequeños chistes o frases motivadoras. Me compró unos auriculares estúpidamente caros para que pudiera escuchar música durante las sesiones de quimioterapia. Incluso hizo una lista de reproducción llamada Ethan's Feel Good Jams, que era principalmente pop de los 80 porque sabía que estaba obsesionado con ella. Seguía pensando: como tuve tanta suerte. Mis amigos estaban impresionados por lo comprensiva que era. Jaque, mi mejor amigo de la universidad, incluso bromeó: si no le pones un anillo después de todo esto, eres un idiota. Sinceramente, no se equivocaba. Empecé a soñar despierto con proponerle matrimonio una vez que superara esto. Pensé en hacerlo en algún lugar especial, tal vez en uno de esos pequeños pueblos que nos encantaba visitar, con un cartel cursi que dijera: cásate conmigo. Ya no se trataba solo de sobrevivir al cáncer, sino de sobrevivirlo con ella. Me dio la esperanza de que había algo que esperar al otro lado, pero mirando hacia atrás ahora, tal vez me aferraba a una idea de Emily que no era del todo real. Tal vez quería que ella fuera mi todo porque la idea de enfrentar esto solo era demasiado para manejar. En ese momento, sin embargo, parecía la pareja perfecta. Me hizo creer que podía superar cualquier cosa, y durante un tiempo, realmente pensé que éramos invencibles. Luego, de la nada, las cosas comenzaron a cambiar. Por mucho que Emily se presentara al principio, las cosas no siguieron así.
Pero no lo vi venir, en absoluto. Al principio, las cosas eran manejables, o al menos tan manejables como pueden ser el cáncer. Y la quimioterapia, los tratamientos fueron duros, sin duda, pero tuve momentos en los que me sentí bien, pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar, y no solo con Emily, mi cuerpo se estaba desgastando más rápido de lo que esperaba. La quimioterapia no solo es agotadora, es como si tu cuerpo se rebelara contra ti de todas las maneras posibles. No podía comer sin sentir como si hubiera tragado fragmentos de vidrio, incluso beber agua se sentía como un desafío. Algunos días me despertaba empapado en sudor, demasiado cansado para siquiera sentarme en la cama, mi cabello comenzó a caerse en mechones, y mi piel se veía pálida y delgada, como papel. Lo peor era la debilidad. Antes de esto, era un tipo relativamente sano, hacía ejercicio, comía decentemente y podía manejar un día completo de trabajo sin desplomarme, pero ahora, simplemente caminar a la cocina se sentía como escalar una montaña. No podía ducharme sin sentarme a la mitad porque estar de pie durante más de unos minutos me dejaba mareado y aturdido. Al principio, Emily parecía estar completamente involucrada, pero luego sus acciones comenzaron a cambiar. Teniendo en cuenta mi condición, necesitaba su apoyo más que nunca, pero dejó de comunicarse tanto, y sus respuestas a mis mensajes de texto se volvieron más lentas y distantes. Me dije a mí mismo que probablemente estaba ocupada, tenía su propia vida, después de todo, pero luego se volvió más difícil de ignorar. Empezó a saltarse cosas importantes, como las citas que habíamos planeado juntos. No era solo un deslizamiento ocasional, se convirtió en un patrón, y me dejó sintiéndome más solo que nunca. Me decía que llegaba tarde o que algo había surgido en el último minuto. Una vez esperé en el hospital durante más de una hora antes de darme cuenta de que no vendría. Cuando la llamé, se disculpó y dijo que había perdido la noción del tiempo. Me dije a mí mismo que estaba bien, que solo estaba estresada o abrumada, pero las excusas seguían llegando. Necesitaba un descanso. Tenía que hacer recados, no se sentía bien, sentía que cada día se alejaba un poco más. Una noche, tuve una reacción especialmente mala a la quimioterapia, mi cuerpo temblaba incontrolablemente, y no podía retener nada. Llamé a Emily, desesperado por algún tipo de consuelo, pero ella no contestó. Cuando finalmente me devolvió la llamada horas más tarde, sonaba irritada. Ethan, estoy con las chicas, no puede esperar. Ni siquiera sabía cómo responder. Murmuré algo sobre que no me sentía bien y colgué. Me senté allí en la oscuridad, agarrando mi teléfono, preguntándome si estaba siendo irrazonable. Tal vez se merecía un descanso, tal vez le estaba pidiendo demasiado, pero a medida que pasaba el tiempo, se volvió más difícil ignorar las señales. Emily no solo estaba cansada, estaba desconectada. Dejó de preguntar cómo me sentía o qué habían dicho los médicos, llegaba tarde, se iba temprano o se saltaba las visitas por completo, y cuando estaba cerca, no estaba realmente presente. Las siguientes semanas fueron un borrón de citas, tratamientos y noches de insomnio. Mi condición seguía empeorando, y Emily seguía alejándose más. Dejó de quedarse a dormir tanto, diciendo que necesitaba espacio para aclarar su mente. La escuché por teléfono un día, desahogándose con una amiga sobre lo difícil que era verme pasar por esto. Es demasiado, dijo, no me apunté a esto. Esas palabras me golpearon más. Fue Ruth que cualquier sesión de quimioterapia. Quería confrontarla, preguntarle si realmente se sentía así, pero no lo hice. Tal vez tenía miedo de la respuesta, o tal vez simplemente no quería admitir lo que ya sabía. Emily había terminado. Empecé a notar otras cosas también, pequeñas pero reveladoras. Dejaba platos en el fregadero cuando se quedaba a dormir, algo que nunca solía hacer. Ponía los ojos en blanco cuando le pedía ayuda con cosas sencillas, como traerme un vaso de agua. Dejó de tocarme, incluso pequeños gestos, como tomarme de la mano o pasarme los dedos por el pelo. Una vez, la escuché murmurar en voz baja después de que le pidiera que cogiera mi medicamento del baño. No eres un inválido, había dicho, lo suficientemente alto como para que la oyera. No sé cuándo sucedió exactamente, pero en algún punto dejé de pedirle ayuda por completo. Era más fácil luchar por mi cuenta que sentirme como una carga. Lo peor fue que todavía la amaba, todavía quería creer que era la persona que me había tomado la mano al principio, que había prometido que superaríamos esto juntos, pero cada día, sentía que se estaba convirtiendo en una extraña, la gota que colmó el vaso. Cuando mi amor por ella comenzó a desvanecerse, llegó una noche después de un día brutal. Me sentía más débil de lo habitual, como si mi cuerpo apenas se mantuviera unido. Pero pensé que podría llegar a la cocina por un poco de agua. Emily estaba de pie cerca, desplazándose por su teléfono, como siempre hacía en estos días. Di unos pasos temblorosos antes de que el mareo me golpeara, y me desplomé en el suelo. El impacto me dejó sin aliento, y durante unos segundos ni siquiera pude pensar con claridad. Por el rabillo del ojo,
Vi a Emily mirar hacia arriba por un momento, pensé que estaba a punto de correr a ayudarme, estaba allí de pie, con el teléfono todavía en la mano, pero en lugar de acercarse a mí, suspiró y dijo, Ethan, te dije que no te esforzaras. Su voz no sonaba asustada ni preocupada, era plana, distante, como si estuviera comentando una pequeña inconveniencia. Esperaba que dejara el teléfono y viniera, pero no lo hizo, simplemente volvió a desplazarse, mirándome de vez en cuando como si fuera una pila de ropa que no se molestaba en recoger. Finalmente, el agotamiento ganó, me desmayé allí mismo en el suelo. Cuando me desperté, me encontré todavía tirado en el mismo lugar donde había caído. Emily no me había movido, no había pedido ayuda, no había hecho nada, se había ido. Las luces de la sala de estar seguían encendidas, pero no había rastro de ella. Una manta había sido tirada en el sofá, como si hubiera decidido dormir allí en lugar de ocuparse de mí. Me quedé allí un rato, tratando de encontrarle sentido a lo que acababa de suceder. ¿Cómo habíamos pasado de superaremos esto a esto? Ese fue el momento en que me di cuenta, Emily no solo se estaba alejando, ya no le importaba, si es que alguna vez le importó, ya no era mi pareja, era solo alguien que estaba allí. E incluso eso se estaba volviendo cada vez menos frecuente. No lo sabía en ese momento, pero ya estaba empezando a prepararme para la posibilidad de que tuviera que enfrentar esta batalla solo. Simplemente no me di cuenta de lo pronto que llegaría ese momento. Después de esa noche en particular, algo dentro de mí cambió. Dejé de esperar que Emily diera un paso al frente, dejé de esperar nada de ella. Todavía estaba físicamente presente, pero era como vivir con un fantasma. Apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, era breve y transaccional. ¿Necesitas algo de la tienda? Tus pastillas están en el mostrador. Sentía que estaba contando los días para que muriera y pudiera irse sin parecer la mala de la película. En ese momento, mi enfoque ya no estaba en ella, no podía estarlo, estaba demasiado ocupado tratando de mantenerme con vida, tanto física como mentalmente. Los tratamientos eran brutales, y mi cuerpo no se estaba recuperando como esperaba. Cada día era una rutina, y la soledad que sentía, incluso con Emily técnicamente todavía allí, era sofocante. Durante una de mis sesiones de quimioterapia más largas, una enfermera se acercó para ajustar mi vía intravenosa, notó que tenía dificultades para alcanzar mi botella de agua y me la entregó sin perder el ritmo. Uno pensaría que diseñarían estas sillas pensando en los humanos, bromeó, mostrando una sonrisa rápida. No pude evitar reír, algo que no había hecho en días. Curioso, le pregunté su nombre. Sofía, dijo, todavía sonriendo mientras ajustaba el goteo. No fue un gran momento, pero se me quedó grabado, su amabilidad, cortando la pesadez como un soplo de aire fresco. No fue un momento innovador ni nada, solo un simple comentario, pero me pilló desprevenido. No había reído en semanas. Ella sonrió cuando me reí entre dientes. Una sonrisa rápida y fácil que se sintió como el primer rayo de sol que había visto en meses. Después de eso, empecé a verla más a menudo durante mis visitas. No siempre era mi enfermera del día, pero pasaba a verme de todos modos. Preguntaba cómo estaba, si los medicamentos estaban ayudando y qué estaba haciendo para pasar el tiempo. Nunca parecía apresurada ni impaciente, aunque sabía lo agitado que debía ser su trabajo. Un día, después de un tratamiento particularmente agotador, se sentó junto a mi silla durante su descanso. ¿Sabes?, dijo, parece que te vendría bien una distracción. Sacó su teléfono. ¿Quieres ayudarme a elegir un nombre para el perro de mis padres? Pasamos los siguientes 10 minutos debatiendo nombres de perros como si fuera lo más importante del mundo. Al final, había olvidado lo miserable que me sentía, aunque solo fuera por un rato. Sofía era así, tenía esa forma de hacer que el mundo se sintiera más ligero, incluso cuando todo a mi alrededor se sentía increíblemente pesado. Era la forma en que escuchaba. Nunca me trató como a un paciente o una lista de verificación. Cuando hablaba de cuánto extrañaba poder hacer cosas sencillas, como cocinar mis propias comidas o dar un paseo, no lo descartaba con tópicos vacíos. Simplemente escuchaba, asentía y decía, eso apesta, Ethan, lo siento. No creo que me diera cuenta de cuánto necesitaba eso, alguien que reconociera que lo que estaba pasando apestaba, sin tratar de endulzarlo ni hacerlo sobre ellos. Cuanto más la conocía, más esperaba mis tratamientos, no porque disfrutara de estar sentado en una silla durante horas mientras me bombeaban productos químicos al cuerpo, sino porque sabía que había una buena posibilidad de que Sofía estuviera cerca, en casa con Emily. Sin embargo, nos estábamos desmoronando rápidamente. Dejé de esperar que apareciera para mí de alguna manera significativa. Había dejado claro dónde se encontraba, al margen, observando pero sin participar, todavía. Recuerdo cuando, durante una de las sesiones, mientras Sofía ajustaba mi vía intravenosa, dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes? Es interesante, dijo, con un tono ligero pero con palabras extrañamente pesadas.
cuánta claridad encuentra la gente hacia el final, es como si empezaran a ver lo que realmente importa. Me dedicó una pequeña sonrisa, casi comprensiva. Antes de volver a su portapapeles, avísame si necesitas algo más, añadió, alejándose como si no acabara de dejar caer un peso. Sobre mi pecho, era casual, demasiado casual, pero me dejó preguntándome si sabía algo que yo no. El punto de ruptura llegó un martes cualquiera por la noche, acababa de terminar una ronda de quimioterapia ese mismo día y me fui a casa, estaba agotado, mi cuerpo se sentía como si estuviera hecho de plomo, y las náuseas me estaban golpeando fuerte. Emily llegó a casa después del trabajo, tiró su bolso en el mostrador y dijo, voy a salir con Kristen esta noche, no me esperes despierta, no dije nada al principio, no tenía la energía para discutir, y francamente, ni siquiera me sorprendió. Pero cuando cogió su abrigo y se dirigió a la puerta, algo en mí se rompió. Emily, grité, ¿podemos hablar un minuto? Se giró, con cara de molestia. ¿Qué pasa, Ethan? Voy a llegar tarde, la miré fijamente, tratando de encontrar las palabras adecuadas. ¿Quieres siquiera estar aquí? Su cara cambió. ¿Qué clase de pregunta es esa? Es una pregunta honesta, dije, porque no parece que lo quieras, apenas estás aquí, y cuando lo estás, es como si no pudieras esperar a irte. Su expresión se endureció. Lo estoy intentando, Ethan. ¿Pero tienes idea de lo difícil que es esto para mí? ¿Verte pasar por esto? Es agotador, ahí estaba de nuevo esa palabra, agotador, como si yo fuera una tarea imposible que no podía tachar de su lista de tareas pendientes. Yo no elegí esto, dije, con la voz entrecortada, yo no pedí cáncer, Emily, pero pensé, me detuve, dándome cuenta de que estaba a punto de decir algo que solo me haría más daño. Suspiró, con la frustración clara. No puedo hacer esto ahora, te veré más tarde, y con eso, salió por la puerta. Cuando llegó a casa más tarde esa noche, yo ya estaba dormido, o al menos fingiendo estarlo. A la mañana siguiente, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y dijo, Ethan, tenemos que hablar. Sabía lo que venía antes de que lo dijera. No puedo seguir con esto, dijo, con voz queda pero firme. Lo he intentado, pero no soy lo suficientemente fuerte para verte pasar por esto. Necesito espacio. No discutí. No supliqué, simplemente asentí y dije, está bien. Pareció sorprendida, como si hubiera esperado que luchara contra ella, pero ¿cuál era el punto? Ya había tomado su decisión. Al final de la semana, se había ido, empacó sus cosas y se fue, dejando atrás un apartamento vacío y una sensación aún más vacía en mi pecho. Durante un tiempo, simplemente seguí adelante mecánicamente, me centré en mis tratamientos, tratando de no pensar en lo que había sucedido. Pero lo que pasa con el cáncer es que no te da mucho espacio para el duelo, no tienes tiempo para sentarte a sentir lástima por ti mismo cuando cada día es una lucha por seguir con vida. Sin embargo, Sofía se convirtió en un salvavidas durante ese tiempo. No sabía los detalles de lo que había pasado con Emily, pero se daba cuenta de que estaba luchando. Empezó a preguntar con más frecuencia cómo estaba y a asegurarse de que comiera. Un día, después de una sesión particularmente dura, se sentó a mi lado durante su descanso. «Sabes», dijo, «tienes derecho a estar enfadado por todo, no tienes que fingir que estás bien todo el tiempo». La miré, sorprendido. «¿Cómo sabes que estoy fingiendo?», sonrió suavemente. «Porque lo veo todo el tiempo, la gente cree que tiene que poner buena cara, incluso cuando se está derrumbando, pero está bien derrumbarse, Ethan, no te hace débil». Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Durante tanto tiempo, había estado tratando de mantener la compostura, de seguir adelante sin mostrar cuánto me dolía, física y emocionalmente, pero oír a alguien decirme que estaba bien sentirlo todo, dejarme ser humano, fue como si me quitaran un peso de encima. Sofía no solo me hizo sentir cuidado, me hizo sentir visto. Durante las siguientes semanas, nuestras conversaciones comenzaron a cambiar, ya no eran solo sobre mis tratamientos, hablábamos de todo, se sentía fácil, natural, como si no tuviera que esforzarme tanto por mantener las apariencias. Poco a poco, Sofía se convirtió en la persona que más ansiaba ver, ya no era solo una enfermera, era una amiga, pero aún así, el cambio repentino y la ausencia de Emily no tenían sentido. Para mí, seguía preguntándome cómo me había dado la espalda y se había ido. No mucho después de que Emily se fuera, me enteré por amigos en común de que había vuelto con su ex, Aaron, el tipo que le había roto el corazón repetidamente antes de que yo entrara en escena. Solo lo conocía por las historias que Emily compartía cuando empezamos a salir. Lo llamaba el mayor error de su vida, un mujeriego y mentiroso en serie que siempre se las arreglaba para volver a su vida cuando le convenía. Descubrir que había vuelto con él me afectó de forma diferente a lo que esperaba.
no me dolió como una decepción amorosa, y definitivamente no me provocó celos, era pura incredulidad. Después de todo, eligió dejarme durante mi batalla más dura, solo para volver con alguien con quien había jurado que había terminado. La lógica, o la falta de ella, era alucinante. No pude evitar sonreír ante la ironía de todo. Emily se había pasado años destrozando a Aaron con historias de su toxicidad, jurando que nunca volvería a caer en su trampa. Sin embargo, ahí estaba, volviendo corriendo al caos que decía odiar. Sus acciones decían mucho más que sus palabras. Sin embargo, la noticia no cambió mucho para mí. Para entonces, ya había aceptado que Emily estaba fuera de mi vida para siempre. Con el paso del tiempo, algo cambió en mí. Me di cuenta de que era más fuerte de lo que pensaba. Cuando terminé mi última ronda de tratamiento y oí la palabra remisión, lloré, no solo porque había sobrevivido al cáncer, sino porque también había sobrevivido a la pérdida de Emily. Ese momento se sintió como el final de un capítulo y el comienzo de otro. No era la misma persona que era cuando todo esto empezó. El cáncer, y todo lo que conlleva, me había cambiado, y sinceramente, estaba agradecido por ello. De una manera extraña, no solo era más duro, sino también más sensato. Mi perspectiva de la vida había cambiado. Las pequeñas cosas por las que solía estresarme, como los plazos de trabajo, las obligaciones sociales, mantener las apariencias, ya no importaban. Lo que importaba era la gente que me apoyaba, el progreso que estaba haciendo y el futuro que finalmente empezaba a creer que podía tener. Me sentí más ligero, como si finalmente pudiera dejar la carga emocional que había estado llevando durante tanto tiempo. La ausencia de Emily ya no se sentía como un vacío en mi vida, sino como un espacio que se había despejado para algo mejor, alguien como Sofía, que había entrado en mi vida cuando más necesitaba apoyo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Mientras trabajaba para recuperar mi fuerza, mental y físicamente, comencé a fijarme nuevas metas. Quería volver a viajar, reconectar con viejos amigos, retomar aficiones que había abandonado durante mi tratamiento. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi vida volvía a ser mía. Pero, como a la vida le encanta recordarte, seguir adelante no siempre está exento de complicaciones. Hace unas semanas, me enteré por casualidad de que el ex de Emily, Aaron, la había dejado. La noticia me llegó a través de un amigo en común que la soltó casualmente como si fuera un chisme más. Sí, he oído que Aaron y Emily han roto. Parece ser que la engañó. Otra vez, increíble, ¿verdad? Intenté actuar con indiferencia, encogiéndome de hombros con un educado vaya. Qué lástima, pero se me quedó en la cabeza más tiempo del que me hubiera gustado, no porque me importara su relación, sino porque conocía a Emily, sabía cómo funcionaba. Mis sospechas no tardaron en confirmarse. Unos días después, recibí un mensaje de texto de Emily. Era corto y vago. Hola, he estado pensando en ti. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando el teléfono, debatiendo si responder. Una parte de mí quería ignorarla, dejar el pasado en el pasado. Pero otra parte de mí quería saber qué podía tener que decir después de todo este tiempo. Contra mi buen juicio, respondí. ¿Qué pasa? Me pidió que nos viéramos en persona, y acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Como mínimo, pensé que recibiría la disculpa que merecía. Cuando entré en la cafetería, Emily ya estaba allí, tan arreglada como siempre, pero sus ojos la delataban, nerviosa, tal vez incluso culpable. La charla trivial fue insoportable, mi salud, el trabajo, nada sustancial. Hasta que finalmente respiró hondo y dijo, Ethan, te debo una disculpa. Me recliné, con los brazos cruzados. ¿Por qué? Por dejarte, por no estar ahí cuando me necesitabas, por todo, balbuceó, con la voz entrecortada. Entré en pánico, no sabía cómo manejarlo, y cometí el peor error de mi vida. Asentí lentamente, y luego volviste con Aaron. Se sonrojó y miró su café. Eso también fue un error. Pensé que las cosas podrían ser diferentes, pero él no ha cambiado, nunca lo hará. No pude evitar reír, una risa amarga y aguda. Vaya, revelación sorprendente, Ethan, he estado pensando mucho, y ahora me doy cuenta de lo que perdí cuando te dejé. Nunca dejé de amarte, pero entré en pánico, sopesé mis opciones, y pensé que Aaron era la opción más segura, pero me equivoqué. Sé que no merezco otra oportunidad, pero quiero intentarlo de nuevo. Si me dejas. La miré fijamente durante un largo rato. Luego, inclinándome hacia adelante, dije, Emily, no te fuiste sin más, te marchaste cuando más te necesitaba. ¿Ahora que Aaron se ha ido, vuelves? Eso no es amor, es conveniencia. Abrió la boca para discutir, pero levanté una mano, deteniéndola. El amor se trata de estar presente, y tú no lo hiciste. Cuando las cosas se pusieron difíciles, desapareciste, dije, con voz firme y fría. Ya no soy ese tipo, Emily, he terminado con el cáncer y he terminado contigo.
Luché demasiado duro para sobrevivir a ambos como para dejarte volver a mi vida. Sus lágrimas cayeron. Pero no me inmuté, no estaba enfadado, y no estaba triste, había terminado. Me levanté y cogí mi abrigo. Cuídate, salí sintiendo que me quitaban un peso de encima, pensando que era el final. Salí de esa cafetería sintiéndome más ligero, como si hubiera cerrado una puerta que había estado abierta demasiado tiempo. Por primera vez, realmente creía que estaba libre de Emily y de todo el equipaje que conllevaba, pero, por supuesto, Emily no iba a dejar que las cosas se quedaran así. Unas semanas después de esa conversación, Emily siguió intentando llamarme y ponerse en contacto conmigo, pero la bloqueé en todas partes. Me estaba adaptando a mi nueva rutina, trabajando en mi salud, pasando más tiempo con Sofía y finalmente empezando a sentir que tenía el control de mi vida de nuevo. Entonces, una tarde, recibí un mensaje de texto de un antiguo compañero de trabajo. Oye, aviso, Emily ha solicitado un trabajo aquí. ¿Lo sabías? Se me encogió el estómago. La idea de que Emily trabajara en la misma empresa que yo no solo era incómoda, era inconcebible. Ni siquiera le había dicho que había empezado a trabajar allí después de mi recuperación, así que no podía ser una coincidencia. Lo que realmente me desconcertó fue cuando descubrí que me había puesto como referencia en su solicitud. No podía creer su descaro. Después de todo, realmente pensó que la recomendaría. Envié un correo electrónico a Recursos Humanos inmediatamente, dejando claro que no iba a proporcionar una referencia para Emily y que me sentía incómodo con la situación. Lo mantuve profesional, pero no me contuve. No se trataba solo de protegerme a mí mismo, sino de establecer límites que debería haber establecido hace mucho tiempo. Recursos Humanos me aseguró que lo manejarían discretamente, y por un momento pensé que sería el final, pero, como siempre, Emily encontró una manera de empeorar las cosas. Una semana después, entré en la sala de descanso durante el almuerzo y me quedé helado. Allí estaba ella, de pie junto a la máquina de café, charlando con uno de los jefes de mi equipo como si perteneciera a ese lugar. Me vio antes de que pudiera escabullirme, y su cara se iluminó con una sonrisa que me hizo hervir la sangre. Ethan. «Qué coincidencia», dijo, lo suficientemente alto como para que toda la sala la oyera. Fingí un asentimiento educado y cogí un vaso de agua, esperando que captara la indirecta y me dejara en paz. No lo hizo. «¿Sabías que he solicitado un trabajo aquí?», preguntó, siguiéndome hasta el mostrador. Pensé que sería una gran oportunidad. Y ahora es aún mejor sabiendo que trabajaríamos juntos. Me giré hacia ella, con la cara inexpresiva. «Emily, este no es el lugar para esta conversación». Su sonrisa vaciló, pero se recuperó rápidamente, volviéndose hacia los demás en la sala. «Ethan y yo nos conocemos de hace mucho tiempo», dijo, riendo, como si fuéramos viejos amigos. «Será tan agradable ponernos al día mientras trabajamos juntos». Me fui sin decir una palabra más, con mi frustración apenas contenida. Fui directamente a mi jefe y le expliqué la situación con más detalle. No entré en todo, no había necesidad de repetir todo el drama, pero dejé claro que necesitaba que se solucionara esta situación. Mi jefe fue comprensivo y me aseguró que la solicitud de Emily no seguiría adelante. Recursos Humanos me lo confirmó al día siguiente, diciéndome que no había sido seleccionada para el puesto. Pensé que eso sería suficiente para poner fin a sus payasadas, pero subestimé hasta dónde estaba dispuesta a llegar Emily. Al día siguiente, volvió a aparecer en la oficina, no para una entrevista, sino merodeando por el pasillo cerca de mi escritorio, actuando como si perteneciera a ese lugar. Mientras caminaba hacia una reunión, se interpuso en mi camino. «Ethan, espera. Tenemos que hablar», dijo, con desesperación en la voz. Me detuve, manteniendo un tono frío. «Emily, este es mi lugar de trabajo, no tienes nada que hacer aquí, solo quiero arreglar las cosas», insistió, con la voz cada vez más alta. «¿Por qué no me das la oportunidad de explicarme?». La miré fijamente. «Tuviste muchas oportunidades, ya he pasado página, Emily. Mi corazón está con alguien que se quedó cuando las cosas se pusieron difíciles, ya no hay lugar para ti». Su cara se torció de ira y espetó. «¿Has pasado página? ¿Quién es ella?». «Después de todo lo que tuvimos, Emily, baja la voz», dije, perdiendo la paciencia. En lugar de eso, perdió los estribos y empezó a gritar más alto, acusándome de traicionarla. La gente estaba mirando, y antes de que pudiera responder, llegó la seguridad. Le pidieron que se fuera, pero ella siguió gritando, insistiendo en que le debía otra oportunidad. Me alejé, dirigiéndome directamente a Recursos Humanos para presentar una denuncia formal. Para cuando terminé, Seguridad confirmó que la habían escoltado fuera y la habían prohibido la entrada al edificio. No podía creer hasta dónde era capaz de llegar. Sofía notó que parecía estar mal ese día, y cuando le conté lo que había pasado, simplemente negó con la cabeza. «Ese ya no es tu problema, Ethan», dijo, con voz tranquila pero firme.
está tratando de arrastrarte de vuelta a su lío, no la dejes. Sofía tenía razón, el drama de Emily no era mi responsabilidad, había luchado demasiado duro para llegar a donde estaba, para recuperar mi salud, mi felicidad y mi vida. Emily no tenía cabida en nada de eso, y no iba a dejar que hiciera descarrilar el progreso que había hecho. Una semana después, Recursos Humanos confirmó que Emily no podría solicitar ningún puesto futuro en la empresa. Saber que ese era el último clavo en el ataúd de sus intentos de inmiscuirse en mi vida se sintió como un cierre. La persona que solía ser, la que podría haber aceptado sus excusas, la que podría haber tenido la tentación de darle una oportunidad más, se había ido, la había superado, y no miraba atrás. En su lugar, me centré en lo que importaba, mi salud, mi felicidad y Sofía, que me había enseñado lo que significa estar ahí para alguien cuando más importa.